Si te dijera que con estos audífonos de Dyson tendrás hasta 196 combinaciones posibles, ¿qué pensarías? Y no, amigo, no es exageración ni clickbait. Estos Dyson On-Track, los nuevos audífonos de la marca, además de lucir espectaculares y poderlos hacer a tu antojo, tienen un sonido excelente, una cancelación activa de las mejores del mercado. Así que si te quieres enterar de todos los detalles de estos audífonos, no te muevas ni un milímetro de ahí. Soy Gunter, esto es Gtech MX y esto arranca ya. Y veamos qué han incluido en la caja, que viene bastante bien protegido porque viene en otro estuche de material reciclado rígido con la marca aquí delante. Por supuesto que ya saqué los audífonos porque no me pude aguantar. Vienen los audífonos, un estuche rígido también con unos elásticos a los lados, la marca aquí delante, y como los audífonos se acomodan de esta manera, los puedes meter sin ningún problema y la idea es que vayan protegidos a todas partes contigo. Cable trenzado USB-C a USB-C para carga, que este ya seguramente tienes un montón en tu casa. Manual de especificaciones que no te lo vas a leer y ya no han incluido más nada, señores. Si no estuviste debajo de una piedra en los últimos años, seguramente has oído nombrar a Dyson. Una marca bastante conocida, pero no por este tipo de productos, de auriculares o equipos de sonido. Es más bien conocida por purificadores, alaciadores de pelo y también aspiradora. Y a pesar de que sus productos son mucho más caros que la competencia, han destacado por el diseño y la tecnología que llevan detrás, haciendo que un alaciador de pelo, una aspiradora o un purificador de aire sea algo tan estético que quieras presumirlo en las redes sociales. Y veamos el diseño, que es lo primero que te atrapa de estos audífonos. Son realmente pero muy atractivos. Perfectamente construido, la marca se dedica a hacer productos de excelente calidad y estos no son la excepción. Las copas bastante prominentes con cortes angulosos que le dan un toque único. Estos cortes angulosos contrastan con las suaves curvas del cintillo y de las almohadillas, bueno, de la almohadilla, porque esto es otra cosa de lo que hablaremos más adelante. Y el hecho de que los puedas personalizar, pues los pone a otro nivel. De partida tienes 4 combinaciones bastante atractivas ya por sí sola, y si a eso le añade que puedes personalizar las copas y las almohadillas, pues vas a tener 196 alternativas diferentes que alguna seguramente te ha de gustar. Yo agarré la combinación negro-níquel, para mí la más discreta y que te puede servir de punto de partida para ponerle todas las copas que quieras y todas las tapas que se te antojen. Podrás elegir entre 7 colores de almohadilla, depende de tu gusto qué tan discreto o qué tan llamativas las quieras. Estos son los 7 colores de almohadilla que por el momento podrás encontrar. Yo agarré 2 colores, estas amarillas bastante estridentes y contrastante que me encanta, y unas verdes que son un poco más discretas pero igual se ven bien. Las almohadillas se cambian muy fácilmente, solamente le das un twist y queda la tecnología expuesta, que se ve bastante vistoso también, y ponerlos de vuelta es con el mismo twist. A medida que agarres práctica, pues lo vas a hacer en un par de segundos. En el caso de las copas son 7 colores materiales, bastante atractivo. Para cambiarlas es lo mismo, un twist y listo. Con un diseño bastante atractivo, simulando la tecnología expuesta. Y para poner en las otras es lo mismo. La colocas, le das un twist y miren cómo queda. Y con esto logras 196 combinaciones con las 4 de base, los 7 colores de almohadilla y los 7 colores materiales de copa, que alguna seguramente te ha de gustar. A mí esta combinación se me hizo bastante atractiva y diferente. ¿A ti qué te parece? Por el momento solamente podrás comprar las combinaciones base e irle añadiendo almohadillas y copas. No puedes armar tu propia combinación y que de partida te la mande. Eso por el momento, a futuro probablemente lo puedas hacer. En diseño, para mí le han dado en el clavo. Ninguna marca se había atrevido a ser así de diferente desde los AirPods Max. ¿A ti qué te han parecido? En cuanto a ergonomía, pues la cosa cambia, porque son audífonos bastante grandes y se notan desde que los sacas y desde que los traes puestos. Mezcla de materiales que van desde plástico a aluminio, a algunas copas son de cerámica, otras son de aluminio también, y por supuesto que eso pasa factura. De los audífonos de gama alta, estos son por mucho los más pesados, logrando ganarle a los AirPods Max, que ya tenían la corona de los más pesados. Estos pesan 445 gramos aproximadamente, y digo aproximadamente porque va a depender de la combinación de copas. Si tomas unas de cerámica, pues son un poquito más pesados. Lo que sí tengo que reconocer que la distribución del peso es bastante uniforme y la sujeción muy equilibrada, haciendo que no sientas una presión constante y que se sienta bastante confortable durante el uso. Pero cuando llevas un par de horas oyendo música con estos, se sienten bastante pesaditos. Eso no se puede negar. Las almohadillas están hechas de una suave microfibra y de una espuma de rápida recuperación. La verdad es que se sienten deliciosas al tacto y sobre todo
cómodos, son bastante confortables. Esta microfibra transpira bastante bien con respecto a la piel sintética de muchos audífonos, pero no lo suficiente para que se mantenga fresca la oreja todo el tiempo. Después de un par de horas ya empiezas a notar cómo te suda, dependerá de cada quien, y sobre todo si lo usas en el gimnasio la vas a notar bastante calientita. En el caso del cintillo tiene el mismo tipo de espuma con una buena recuperación y solamente está acolchado en esta parte de aquí. Esta parte es rígida porque aquí van las baterías, señores. Otra cosa que es bueno mencionar respecto a la ergonomía es cuando te lo pones en el cuello, no son tan cómodos debido al tamaño de las copas. Como las copas son bastante grandes, no es tan cómodo ponértelo acá. Solamente lo puedes girar levemente y miren cómo queda. O voltearlos completamente hacia arriba, que esto no es tan cómodo. Además, aprieta bastante el cuello cuando lo tienes así. Lo puedes usar para el gimnasio porque tiene protección IPX4 que aguanta salpicaduras y un poco de sudor. Digamos que en ergonomía no se llevan la corona, pero es algo que puedes usar por un par de horas sin problema. En ambos auriculares vas a encontrar estos mesh, que son los micros. No puedes manipularlo ni nada por el estilo. En el auricular izquierdo vas a encontrar botón de encendido apagado. Aquí la conexión USB-C para carga. En el auricular derecho te vas a encontrar este joystick que ya cada vez es más común en todos los gama alta, que te va a servir para controlar todo. Presionar es para reproducir y pausar, hacia arriba o hacia abajo para disminuir o aumentar el volumen, hacia la derecha o hacia la izquierda para avanzar o retroceder canciones. Esas dos combinaciones son las que más trabajo te van a costar al principio. La posición del joystick está bastante cómoda para que tú la puedas manipular fácilmente sin que te cause mayor conflicto. La cancelación activa la puedes activar y desactivar con dos toques en cualquiera de las copas y sale un sonido que te avisa que está activada o desactivada. Esto es algo que debes mejorar porque no siempre funciona a la primera. En cuanto a calidad de sonido, te espera que estos audífonos, por lo que pagas por ellos, suenen geniales y no te decepcionan, señores. Tienes honestamente unos graves bastante potentes, unos agudos cristalinos y el audio nítido sin distorsión. Los controladores son de 16 ohm de neodimio de 40 milímetros fabricados en exclusiva para la marca. Y como la marca sabe que entra a un territorio que no le pertenece por el momento, han querido diferenciar el sonido. Por lo general, los audífonos de este tipo más comerciales van desde los 20 hasta los 20.000 Hz y estos Dyson On-Track van desde los 6 hasta los 21.000 Hz. ¿Y qué aporta esta pequeña diferencia? Desde los 6 hasta los 20 Hz los subbajos van a mejorar y desde los 20.000 hasta los 21.000 Hz el sonido mucho más brillante. El común de los mortales va a detectar que el sonido es más rico en matices. No es capaz de detectar esas bajísimas frecuencias o esas frecuencias por encima de los 20.000 Hz. Si hay algún iluminado del sonido que te dice que puede detectarlo, pídanle los datos porque es un material de estudio para la biología. La verdad es que más allá de los detalles técnicos, con estos audífonos de gama alta vas a tener un sonido muy rico, lleno de matices y lo vas a disfrutar con cada canción. Una cosa que se me olvidaba, tiene sensor de reproducción. Cuando te los quitas, interrumpes el sonido y te lo vuelves a poner y continúa el sonido. Algo que importa muchísimo en la actualidad es la calidad de los micros que traen casi todos los audífonos, porque la mayoría los usamos no solo para oír música, sino también para videoconferencias, para streaming, para jugar online, y la verdad es que tiene que tener por lo menos unos micros decentes. Y lo mejor es que hagan un test en exteriores y en interior para que ustedes me digan qué les parece el sonido de los micros nativos de estos audífonos. Los micros nativos de estos audífonos Dyson On-Track, a ver qué tal suenan. Por lo general, este tipo de audífonos no tiene unos picos tan potentes. Estos traen cancelación de ruido. A ver qué tal se oyen. Ya hice una prueba y se oyen bastante más. Yo creo que para entornos más tranquilos que de oficina o de casa se van a oír un poco mejor. ¿Ustedes cómo los oyen? Una cosa que te va a sorprender muchísimo de estos audífonos es la cancelación activa. Trae 8 micrófonos para cancelar hasta 40 decibelios. Eso los pone al nivel de los grandes del mercado. Tendrás una experiencia realmente inmersiva con estos audífonos, y si a eso le sumas que tiene una cancelación pasiva bastante buena porque estas copas son bastante grandes, pues tendrás una experiencia realmente inmersiva. Con estos audífonos logras aislarte por completo del entorno en el que estás. He probado muchísimos audífonos en los últimos 2 años y la verdad es que estos me han dejado gratamente sorprendido, poniéndose incluso a la par o por encima de los AirPods Max, que para mí eran los top en cancelación activa. Tienes que probarlo, no deje que te cuenten, no deje que los iluminados del sonido te llenen de teorías. Pruébalo para que ustedes vean lo que es una cancelación activa de verdad. Como casi todos los audífonos, tienes 3 modos que podrás regular con 2 toques en cualquiera de las copas o en la aplicación directamente, que es cancelación activada, cancelación apagada y el modo transparencia, que para mí no es tan natural como esperas, y en casi todos los audífonos de gama alta tampoco es una experiencia natural.
Por supuesto que la marca ha sacado una aplicación para sacarle el máximo partido, bastante sencilla por cierto, que se llama My Dyson, una interfaz muy sencilla y fácil de usar, no tendrás curva de aprendizaje y aquí podrás seleccionar entre distintos tipos de ecualización o apagar, encender la cancelación activa. No hay mucho más que puedas hacer con esta aplicación. Lo que sí trae una función bastante curiosa que es monitorear el ruido externo para que estés atento a tu salud auditiva y tengas idea de cuán ruidoso es el entorno en que sueles moverte. En cuanto a batería, estos audífonos están más que bien servidos. Trae una batería flotante a cada lado de la diadema. Es en este pad que parece almohadilla, pero es duro como les dije al principio. Y trae una batería para 55 horas con la cancelación activada, que es una de las mejores que hay en el mercado por mucho. Se carga completamente en 3 horas y admite carga rápida. Con 10 minutos tendrás hasta 2.5 horas de música. Se apaga automáticamente después de 30 minutos que no lleves usándolo y esto ayuda a preservar muchísimo más la batería. Y en cuanto al precio, aquí es donde entra el sentimiento porque son uno de los audífonos más caros que vas a encontrar en el mercado dentro de la gama alta. Cuestan nada más y nada menos que 11.470 pesos mexicanos o unos 570 dólares aproximadamente. Un segmento de precio al que apuntan pocas marcas comerciales y en el que hasta ahora había reinado solos los de la manzana con su AirPods Max. Y como puedes personalizarlo, a medida que le vayas añadiendo copas y almohadillas, pues vas aumentando el precio. Las copas cuestan 1.299 pesos mexicanos y las almohadillas 999 pesos mexicanos. Es un precio bastante elevado, no es para todos los bolsillos y como consumidor es válido cuestionarse que una marca que no tiene tanto recorrido en el mundo de los audífonos tenga un precio tan elevado para sus segundos audífonos. ¿Para quién recomiendo estos audífonos? Para los geeks amantes de las novedades, pues es un must que tienes que tener sí o sí. Para la gente fashionista o para la gente que le guste ser único con colores llamativos. Por ejemplo, yo me compré estas copas en amarillo con este azul. La verdad es que da un toque distintivo y de que te voltean a ver, te voltean a ver. Para ese segmento de consumidor, pues los recomiendo ampliamente. ¿Tú para quién los recomendarías? Lo que sí hay que reconocer que estos Dyson OnTrack marcan el camino para los audífonos de gama alta. La gente quiere buen diseño y personalización, pero personalización completa, no cambiarle 2 o 3 cositas. También tienes un buen sonido, una excelentísima cancelación de ruido, para mí quizás la mejor del mercado hasta ahora o de las mejores, y puntos en contra, la ergonomía, que son los más pesados que vas a encontrar, y por no dejar de pedir, hacerlo un poco más competitivo en precio o sacar una versión que sea más competitiva con el mismo diseño. Y esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya resultado de utilidad el review de estos Dyson OnTrack. El segundo intento en audífonos de la marca, que la verdad con un excelente resultado. Si te gustó el review, deja tu like. Si tienes alguna duda, déjalo en la caja de comentarios que con gusto te ayudo. Y si no te has suscrito, ¿qué esperas para hacerlo? Que me encantaría tenerte de vuelta cada semana que subo videos de todos tipos. Soy Gunter, esto es Gitech MX y nos vemos la próxima semana. When you're tired and worn